Si lees la Biblia, notarás que muchas veces, al hablar del pecado, se nos dice que debemos matar los pecados de la carne o se nos dice que resistamos al diablo y que él huirá de nosotros. Se nos dice que oremos siempre para no caer en tentación o, en el Antiguo Testamento, se nos dice que no cometas adulterio, no adores ídolos, no mates. Sin embargo, un pecado en la Biblia se aborda de manera diferente al resto. Se nos dice que tratemos el pecado sexual de manera diferente porque la Biblia no nos dice que resistamos al pecado sexual, no nos dice que oremos y ayunemos cuando se trata de pecado sexual. No solo dice no cometas pecado sexual, no. La Biblia dice huye de la inmoralidad sexual. Ahora, piénsalo de esta manera, la gente huye de una zona de guerra, la gente huye del peligro, la gente huye de situaciones peligrosas y que ponen en peligro la vida. En la Biblia, en 1 Corintios 6, versículo 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, pero el que fornica, contra su propio cuerpo peca. Ahora déjame decirte algunas razones por las que creo que el pecado sexual es tan peligroso que la Biblia ni siquiera se molesta en decirnos que oremos acerca del pecado sexual o que lo resistamos. La primera razón por la que creo que el pecado sexual es peligrosamente poderoso es porque este tipo de pecado te pondrá en esclavitud. Te convierte en un esclavo y te arrastra hasta que es casi como una adicción. Cuanto más lo entretienes, más tiempo estás en ello, más te conviertes en esclavo de él. No puedo pensar en otro caso para ilustrar esto que la historia de Sansón en Jueces 13-16. Dios llamó a Sansón para liberar a su pueblo de los filisteos, sin embargo, tenía una debilidad por el pecado sexual. Una y otra vez se sale de su misión y se desvía por su relación con mujeres filisteas. Jueces 14, versículo 3, lo dice claramente. Entonces su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómamela a ella, porque ella me agrada. Sansón estaba completamente dominado por sus pasiones y deseos, se convirtieron en su perdición. Terminó siendo impotente, ciego y pudriéndose en una celda en lugar de cumplir el propósito al que Dios lo había llamado. Participar en el pecado sexual te desviará del propósito de Dios en tu vida. Antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Realmente has notado las señales del regreso de Jesús? Basándote en la Biblia, ¿conoces todos los eventos que ocurrirán y cómo prepararte para cada uno de ellos? ¿Tienes plena convicción de tu fe y tendrás discernimiento cuando todos estos eventos sucedan? No te preocupes, en el primer comentario fijo de este video, encontrarás nuestro ebook sobre las revelaciones sobre el fin de los tiempos en la Biblia. No dejes que las señales pasen desapercibidas como la mayoría de las personas, ya que éstas terminarán sin darse cuenta cuando nuestro Señor regrese, estando así desprevenidas, ya que no sabemos ni el día ni la hora. Permanece atento a lo que ha sido escrito y mantente vigilante, como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Ahora, podemos continuar con nuestro video. En segundo lugar, el pecado sexual es peligrosamente poderoso porque es el tipo de pecado que distorsionará tu pensamiento y razonamiento. Hombres y mujeres abandonan a sus cónyuges, hijos y responsabilidades simplemente porque han caído en pecado sexual. Hombres y mujeres descuidan a sus familias o llevan vidas dobles debido al pecado sexual. Un pecado que nubla tu juicio. ¿Cuántos pastores realmente han tenido un llamado en sus vidas pero en algún momento se han atrapado en la trampa del pecado sexual? ¿Ves a lo que me refiero? Cuando la Biblia te dice que huyas de la inmoralidad sexual, es porque este pecado, este nivel de tentación, puede derribar incluso al más fuerte entre nosotros si no tenemos cuidado. Esto no quiere decir que no puedas vencer a través de Jesucristo y limpiar tu vida, no. Jesucristo puede liberarte de la inmoralidad sexual. Jesucristo puede rescatarte y fortalecerte cuando estás tentado. Pero debemos ser sabios y huir al primer indicio de cualquier tipo de tentación sexual que se acerque a nosotros. Otra razón por la que debemos huir de la inmoralidad sexual es porque el pecado sexual es separación de Dios. El apóstol Pablo nos dice que el salario del pecado es la muerte. La muerte final es la separación de Jesucristo. Si estamos activamente comprometidos en el pecado, nos estamos separando activamente de Dios. Y si nos estamos separando activamente de Dios, nos estamos adentrando activamente en la muerte. No sé ustedes, pero yo quiero adentrarme en la vida, no en la muerte. ¿Valen unos minutos de placer la eternidad de dolor? ¿Valen unas relaciones casuales tu relación eterna con Dios? No. No hay un estado más grande que estar en la presencia de Dios. Te animo, deshagámonos de los pecados de la carne y entreguémonos a una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida de pureza, una vida de obediencia a la palabra de Dios. La última razón sobre la que quiero hablar acerca de por qué el pecado sexual es peligrosamente poderoso es porque estás abriendo puertas espirituales con otra persona y, más a menudo que no sabes qué hay detrás de esas puertas. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando participamos en el pecado sexual, nos involucramos en pecado contra nuestros propios cuerpos. La sexualidad es espiritual.
Fue diseñada por Dios como un lazo espiritual entre un esposo y una esposa. Por lo tanto, un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán una sola carne, dice la Biblia. Incluso cuando está distorsionado, este principio sigue siendo cierto para el comportamiento sexual no marital. Cuando te unes con otra persona, aún estás unido como una sola carne y hay un lazo espiritual. Cuando haces esto, te abres espiritualmente y el punto aquí es que no sabes dónde ha estado la otra persona, no sabes qué espíritus se han unido con ellos que ahora están unidos contigo cuando te acuestas con ellos. No sabes a qué te estás abriendo. Tendemos a pensar que Dios era represivo y cruel al limitar el comportamiento sexual cuando, de hecho, intentaba protegernos de los poderes y principados, los gobernantes de la oscuridad de esta era y los anfitriones espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué no obedecemos la advertencia de Dios hoy? Amados, alejémonos de aquellas cosas que Dios ha prohibido y corramos hacia las cosas que Él ha aprobado. Dios no nos ha dado estas reglas para ser duros y crueles, las ha dado porque está tratando de ahorrarnos problemas, angustia y dolor. Prestemos atención a la palabra de Dios y huyamos de la inmoralidad sexual, arrepintámonos y busquemos ser lavados por la sangre de Jesucristo. Vivamos en pureza, persiguiendo la santidad y siguiendo a Jesús. Entonces, me gustaría animarte no solo a buscar y escuchar la voz de Dios, sino a trabajar en tu salvación con temor y temblor, porque cuando se trata de tu salvación, hay una elección que hacer, hay un camino que elegir, el camino amplio o el camino angosto, el camino de la santidad, donde llevas tu cruz y abandonas los placeres de este mundo, o el camino del mundo. Es hora de que decidas. Caminarás por el camino angosto donde solo unos pocos eligen viajar, el camino donde sigues a Jesucristo, o caminarás por el camino ancho donde siempre tienes tu camino, donde todo se trata de ti y de lo que quieres. Tú decides, los placeres de este mundo o la disciplina de la justicia, la búsqueda de dinero, poder, cosas materiales o la búsqueda de la piedad. Tú decides, de hecho, tú decides cómo pasar tu tiempo y en qué te involucras. ¿Glorifica a Dios? ¿Aumenta tu fe? ¿Te desafía a caminar correctamente ante Dios? Trabaja en tu salvación, santos. Puedes decidir ser diligente en la oración, diligente en la lectura de la palabra de Dios, diligente en el crecimiento del hombre interior espiritual. Tú decides, cada momento que estás vivo estás tomando decisiones. Una decisión si priorizar a Dios, una decisión si meditar en la palabra de Dios diariamente, una decisión para creer y decir aunque la situación se interponga en mi camino, creeré a Dios para encontrar una salida, aunque esté pasando por un momento difícil, aún adoraré al Señor, aunque esté bajo presión, Dios sigue siendo bueno. Todas estas son decisiones que tienes que tomar en esta vida, pero sobre todo, la decisión más importante que tienes que tomar es acerca de tu salvación. No puedes servir a dos maestros a la vez, no puedes servir al reino de los cielos y al reino de las tinieblas al mismo tiempo. No hay un pie adentro y otro afuera con esta decisión, y para tu salvación, tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir qué es la vida eterna lo que quieres, y solo hay uno que es el camino, la verdad y la vida, y ese es Jesucristo. Cuando la Biblia dice estad quietos y conoced que yo soy Dios, realmente te está diciendo que detengas todo lo que estás haciendo, dejes de preocuparte, dejes de luchar, dejes de resistir y comiences a someterte a Dios, comiences a escuchar a Dios. Verás, cuando pasas tiempo conociendo al Señor, cuando pasas tiempo en la presencia de Jesucristo, realmente serás transformado. Y te animo a desear y anhelar este tipo de encuentros en la presencia de Dios, porque solo en esos encuentros íntimos uno a uno cada uno de nosotros puede obtener una revelación personal de quién es verdaderamente Dios. Solo en esos encuentros íntimos uno a uno cada uno de nosotros puede ser empoderado y lleno de valor, el valor para enfrentar al mundo y defender a Cristo, el valor para enfrentar al diablo y declarar que Jesucristo es Señor. Dios está firmemente en control, Dios lo sabe todo, Dios es todopoderoso. Isaías 45, 22-23 dice: mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más. Por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido. Justicia, palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. En esos momentos en los que estamos quietos delante de Dios, necesitamos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios, cuán poderoso es. La Biblia nos dice que no hay nadie ni nada que se pueda comparar con Dios. Necesitamos recordar esto, nada ni nadie es digno de competir por el primer lugar en tu corazón. Dios debe estar primero. Dios habla, y cuando habla, puede ser a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, puede ser esa voz suave y tranquila que arde en lo más profundo de tu corazón. Con esto en mente, ¿has pensado tal vez, solo tal vez, en medio de todo lo que estás enfrentando, en medio de todo lo que estás pasando, Dios te está hablando? Dios habla por su Espíritu habla a través de la Biblia, la oración, las circunstancias y su pueblo.
Así que en estos tiempos difíciles, estos desafíos que enfrentas, a veces llegan a nuestras vidas para recordarnos una cosa importante. Necesitamos a Dios, necesitamos ponernos de rodillas y construir una relación con Él, lo necesitamos en cada parte de nuestras vidas. Si estás buscando respuestas, si estás buscando dirección, el Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino», lo que significa que Dios habla y nos da dirección a través de su palabra. Pero, ¿qué está diciendo? Creo que está diciendo que Él quiere que vengamos al conocimiento de la salvación y reconozcamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él quiere que seamos sus testigos en un mundo desesperado por respuestas, Él quiere que vivamos vidas santas y justas, Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. A menudo cuestionamos la capacidad de Dios para cambiar las cosas, cuestionamos a Dios y sus planes y propósitos, pero ¿con qué frecuencia nos cuestionamos a nosotros mismos? ¿Estamos escuchando lo que Dios está diciendo? Dios opera en el ámbito de la fe y está esperando a que nosotros, su pueblo, sus hijos, creamos y confiemos en Él. Filipenses 1, 6 dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». La versión ampliada dice, «Estoy convencido y seguro de esto mismo, que el que comenzó una buena obra en vosotros, la llevará a cabo hasta el día de Jesucristo, el tiempo de su regreso». Tómate un momento y considera, ¿qué significa la Biblia cuando dice esto mismo? ¿Qué es esto mismo? ¿Por qué deberíamos estar seguros de ello? ¿Por qué es tan importante esto mismo que está asociado con el comienzo de una buena obra que se completará hasta el día de Jesús? Santos, creo que cuando la Biblia habla de esto mismo, está hablando de tu salvación, y la razón por la que creo esto es porque cuando estás salvo y aceptas a Jesucristo en tu corazón, no te conviertes automáticamente en una persona perfecta que nunca se enoja o se molesta, eso no es así. Necesitas trabajar en tu salvación buscando más de Jesucristo, meditando en su palabra, buscando una relación más cercana con Él, sometiéndote al Espíritu Santo.